Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y muchas gracias por tu apoyo. El día de hoy voy a estar respondiendo un comentario recibido en mi video anterior aplicando la ciudadanía canadiense. Hilde85 BZLA pregunta: ¿algún consejo para sacar buen puntaje IELTS? Bueno, primeramente les comento que mi puntaje obtenido fue de 7.5, pero que en una primera ocasión yo presenté el IELTS solamente como para tener una referencia. No lo hice la primera vez con el objetivo de incluirlo en ninguna aplicación de estudios o de trabajo o de residencia. Incluso lo presenté en Latinoamérica antes de venirme a Canadá. 2 años y medio después, presento nuevamente el IELTS y subí un punto en la escala. Les voy a compartir 3 tips que me sirvieron a mí. Número 1. Hay que prepararse. Suena obvio, pero lo digo porque obtener un buen puntaje IELTS no se trata solamente de hablar de forma fluida el inglés. Es una prueba que se debe responder de forma académica. Para prepararte puedes pagar un curso de preparación que es distinto a pagar un curso normal de inglés. Sin embargo, si te vas por la opción sin costo, hay mucho contenido valioso en YouTube que no solamente te muestran qué esperar en cada una de las 4 secciones que componen el IELTS, pero también te indican cuál es la manera más correcta de responder para obtener el máximo puntaje. Lo cual me lleva a mi segundo consejo: practica lo más realista posible. Y con esto me refiero a simular las condiciones reales de la prueba. Por ejemplo, en el speaking, yo lo hice de forma presencial y tienes una persona frente a ti, el evaluador. Puedes conversar con nativos. Si no conoces a ningún angloparlante, puedes unirte a algún grupo de Meetup. Ellos siempre están organizando intercambios de idiomas. En internet puedes conseguir las preguntas típicas, puedes llevártelas y pedirle a la otra persona que haga el papel del evaluador. En la parte de writing, una vez que sepas cómo debes responder los 2 ejercicios que te van a pedir en el writing, puedes usar Grammarly, que es una aplicación gratuita, para corregir tu manera de redactar. Es decir, Grammarly te va a chequear la manera de redactar y además los errores ortográficos y te va a sugerir una mejor manera. Para la parte de listening, pues hay muchísimos ejercicios que puedes encontrar en YouTube o en otras aplicaciones que simulan las reproducciones de audio que te van a colocar y los ejercicios que debes responder. En todas y cada una de las partes te dan un tiempo que ya lo puedes saber, pues yo te sugiero colocar el temporizador y acostumbrarte a tener ese límite de tiempo presente para que cuando estés en la prueba pues sepas cómo manejar los tiempos y no estés tan nervioso. A pesar de que tienes que dar lo mejor de ti en cada una de las secciones del examen, yo diría que aproveches al máximo las secciones de Writing and Reading para potenciar tu puntaje. ¿Por qué lo digo? Porque a mi opinión en las secciones de Listening y de Speaking tienes una presión adicional. En el Listening tienes el límite de tiempo y cada una de las grabaciones la vas a escuchar una sola vez. En el Speaking tienes pues una persona frente a ti y eso te da una presión adicional. En cambio, en las secciones de Writing y Reading estás tú solo con el ejercicio y de alguna manera yo sé que en general la prueba tiene bastante presión, pero en estas 2 secciones pues estás tú solo contra el ejercicio. Si te ha gustado este video, dale like y recuerda que puedes suscribirte. Es totalmente gratuito y así me estarás apoyando en que yo pueda seguir creando material de calidad para ti. Hasta un próximo video. Chao.